Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista a Mauricio Reyes, dentro de la serie de Perseguidos. La semana pasada él nos hablaba un poco sobre su testimonio en Turquía, sobre cómo había vivido los años que lleva allí trabajando, y en esta semana vamos a hablar un poco más con él sobre la vida de la iglesia en Turquía, sobre cómo viven los cristianos la fe, sobre cómo se trabaja allí en los aspectos eclesiales, ¿no? Y en este sentido, Mauricio nos comentaba que Turquía es el país del mundo con menos habitantes, con menos porcentaje de cristianos por número de habitantes, ¿no? ¿Cómo se vive la fe? ¿Cómo vives tu fe en medio de un contexto que, entre comillas, podríamos decir que es tan hostil? Pues es muy diferente cuando estás en un lugar en donde no hay casi cristianos, porque no tienen la misma información que tú tenías, no tienen el mismo trasfondo que tú tenías, entonces obviamente es distinto. Turquía es un país en su mayoría musulmana. Hay musulmanes de todo tipo, hay musulmanes más conservadores, hay musulmanes que, bueno, son musulmanes simplemente porque saben que su día es y ya está, pero que no van a la mezquita, nunca han leído el Corán. Entonces empiezas a conocer una variedad de musulmanes. No todos los musulmanes son como te los imaginas en Occidente, que son radicales, que están pensando en malas cosas. No, claro que no es así, ¿no? Hay un espectro muy grande de cómo se vive el Islam, pero lo que sí es cierto es que es una religión en donde todo se basa por obras y se ve por todos lados. Al igual que en muchos otros países que en Medio Oriente es una cultura en donde la vergüenza y la culpa están muy metidas en las personas. Entonces, ser cristiano aquí es difícil para los turcos, para los nacionales. Para un extranjero no es algo tan difícil porque ellos, al saber que yo soy de Occidente y al saber que yo vengo de Europa, de México, de cualquier Europa o América, da igual, lo ven como lo mismo porque es Occidente, ellos entienden que yo sea cristiano y lo ven como algo normal, porque religión y cultura para ellos es lo mismo. Entonces, tú eres occidental, entonces eres cristiano, pero eres turco, entonces eres musulmán. ¿Cuál es el problema? El problema es para los turcos que deciden ser cristianos y para la gente de aquí que decide dejar el Islam, porque como lo comentaba la semana anterior, es una vergüenza muy fuerte que trae sobre sus vidas. Entonces, para ellos es muy complicado. Si son niños, pues en las escuelas sufren abuso, se les trata diferente, no pueden tener trabajos en el gobierno, porque hasta el carnet de identidad, donde dice tu nombre y todo lo que te da el gobierno, también ahí dice y por defecto todos los turcos en la parte de religión pone Islam, musulmanes. Todos los turcos desde que nacen son musulmanes. Entonces, para que tú seas cristiano, tú tienes que ir a la oficina del gobierno y decir que tú quieres que te cambien tu carnet de identidad y pongan que eres cristiano. Pues eso te va a acarrear muchísimos problemas, porque no vas a poder trabajar en un puesto del gobierno, no vas a poder tener acceso a ciertas cosas, o sea, vas a tener muchos problemas. Y obviamente tu familia es donde más se va a notar. Entonces, claro, para los turcos la hostilidad es lo más difícil, para un extranjero no tanto. Y en ese sentido, Mauricio, tú eres una persona que da mucho valor a lo que es la iglesia local, ¿no? A estar conectado con la iglesia local. Cuando tú llegas a Turquía, ¿cómo encuentras una iglesia y cómo te conectas con una iglesia allí? Es muy importante tu pregunta porque casi siempre misiones debe hacerse mano a mano con la iglesia local, incluso en países en donde hay poca obra. Turquía es un lugar con muy pocos cristianos y muy pocas iglesias. En todo el país creo que ahorita hay 123 iglesias locales, o sea que es muy poquito para un país de 80 millones de personas. Tan solo en Madrid, de donde yo estaba, hay más de 100, muchas más de 100 iglesias en una sola ciudad. Pues aquí en un solo país, en un país hay 123 y realmente es muy difícil. Al principio nos costó mucho trabajo. La primera vez que venimos a Turquía no conocíamos a otros cristianos, no conocíamos a ninguna iglesia,
Pero ya después de regresar a España y poco a poco cuando Dios nos pidió ya traer equipos y venir a largo plazo y hacer mucha más obra aquí, Dios nos fue conectando pues, de gente que yo conozco a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien que está ahí, y poco a poco nos fue conectando con personas. Entonces, cuando venimos la siguiente vez, lo primero que hicimos fue intentar conectar con pastores. Claro, para muchos de ellos no quieren conocerte por temor o por lo que sea, pero gracias a Dios nos dio gracia y parte de nuestras oraciones por muchos años fue, Señor, conéctanos con una iglesia local, conéctanos con iglesias locales porque no queremos trabajar solos a nuestra manera, queremos unirnos a lo que tú ya estás haciendo allí. Entonces es bien importante que en oración ya estemos pidiéndole a Dios que nos conecte, porque así va a ser en cualquier país de difícil acceso. Realmente lo único que va a hacer que puedas conectarte con una iglesia local va a ser las oraciones, porque no es fácil contactar, no es fácil obtener este tipo de relaciones, pero a través de la oración cuando es su voluntad y Dios nos conecta. Nos conectamos así con los pastores Bronson y con otros pastores y Dios nos pidió unirnos a la obra de los pastores Bronson, fue como comenzamos. A lo largo de estos años nos hemos extendido porque nuestro equipo ha crecido. Primero llegamos yo y mi esposa y nuestro hijo, pero poco a poco empezaron a venir otros hispanos para servir con nosotros y lo que hacemos es conectarlos con una iglesia local y ahora 4 años después ya estamos comenzando nuestro 5.º año, estamos sirviendo en 5 iglesias locales. Cuando digo estamos me refiero a nuestro equipo. Yo sigo sirviendo en la misma iglesia local desde cuando llegué, pero cuando alguien llega nuevo de nuestro equipo, le conectamos con una de estas iglesias o poco a poco empezaremos a servir a otras. ¿Y cuál es la vida de un cristiano allí? ¿Cómo es la vida del cristiano? ¿En qué se diferencia de la vida de un cristiano aquí en España, por ejemplo? Pues los aquí no están acostumbrados a todas las actividades que hay en Occidente. Al haber tan pocos cristianos no hay conferencias como pudieran haberlos, no hay eventos grandes. Cuando hablo de iglesias locales aquí, no pienses en algo muy grande. Cuando hay iglesias de 5 miembros, hay iglesias de 20 miembros, porque hay pocos creyentes, ¿no? Las iglesias más grandes en Turquía tendrán 100 algo miembros, pero no es lo normal. En cuanto a comunidades turcas, dentro de Turquía también hay cristianos iraníes, que esas son las iglesias más grandes. Son cristianos de Irán que huyeron o que se convirtieron cuando llegaron aquí a Turquía y son iglesias que exclusivamente se hablan farsi, que están enfocadas 100% a cristianos de Irán y estas iglesias son mucho más grandes. Cuando hablamos de iglesias son mucho más pequeñas. Quizá es algo parecido a lo que ocurrió en España cuando vino la inmigración de Latinoamérica, que surgieron muchas iglesias latinas, pero casi no había españoles dando su vida a Jesús. Pues puede ser algo similar aquí en Turquía, que han venido muchos iraníes y a través de los iraníes se han abierto iglesias enfocadas en ellos, pero casi no hay turcos que den su vida al Señor. Entonces, para un cristiano turco, pues de repente su mundo se ve reducido a muy poca gente, porque si son abiertos en cuanto a su fe, pues van a experimentar rechazo de su familia y de sus amigos, y los únicos que van a ser su comunidad es su iglesia local. Entonces de repente tenías una familia de 30, 40 personas que te rechaza y tu comunidad se vuelve 5 personas o 10 personas de tu iglesia local. Y es bien importante poder ser familia para esas personas que están experimentando soledad, porque lo experimentan los turcos cristianos o que dan su vida a Jesús es ese tiempo de soledad, pero no hemos visto que haya una tristeza, porque cuando ellos realmente entienden lo que Jesús hizo en sus vidas, hay gozo. Y los ves felices y dices, pero ya no, hace meses que tus padres ya no te hablan, hace meses que perdiste a tus amigos, pero nunca ves esa sensación de tristeza, siempre hay un gozo genuino que viene de parte de Dios. Sí hay personas que cuando ven el costo, hay turcos que al principio quieren dar pasos hacia Jesús, pero cuando ven el costo de que van a perder a su familia, van a perder a sus amigos, deciden que no quieren dar el paso hacia Jesús,
porque valoran más a su familia que a Cristo, lo cual es sumamente triste porque Jesucristo mismo nos advierte que si alguien ama a padre o a madre más que a Cristo, no seguir a Jesús. Entonces, seguir a Jesucristo hay tiempo para cualquier persona. Tenemos que entender que Él es digno de que dejemos todo lo que tenemos. Y cuando logramos ver la belleza y la gloria de Jesús, esos pasos no son tan difíciles. Pero hasta que Cristo sea lo más importante en nuestra vida, si Cristo no es lo más importante en nuestra vida, dejar otras cosas va a ser sumamente complicado. Hace unos meses tuvimos una triste noticia de un misionero surcoreano que había sido asesinado, ¿no? Y esto, por un lado, es triste, por un lado, pues también es algo de fortaleza, ¿no? En el sentido de ver que alguien está dispuesto hasta la muerte incluso por seguir a Jesús, ¿no? Pero ¿cómo ha afectado este hecho a la iglesia allí? Pues es complicado en las ciudades más pequeñas. Hay mucha diferencia entre las grandes ciudades y ciudades más pequeñas. En las grandes ciudades en Turquía hay un poco más de libertad, pero las ciudades pequeñas son muy conservadoras y hay musulmanes mucho más radicalizados. Entonces, este pastor surcoreano estaba sirviendo en una ciudad pequeña en donde había pues este tipo de personas y ya lo habían visto y ya habían visto que él estaba haciendo obra misionera allí. Entonces le atacaron y murió acuchillado, con lo cual siempre sacude a toda la comunidad cristiana. Había ocurrido algo similar en el año 2007, cuando mataron a 3 personas, a un misionero alemán, a un pastor turco y a un nuevo creyente turco. También murieron en la ciudad de Malatia por unos musulmanes radicales que estaban haciéndoles creer que querían saber más de Jesús, pero al final les atacaron y los mataron, y volvió a sentirse algo similar con este último hermano que fue asesinado, pero te hace pensar en el que todo puede pasar. Entonces, no hay una garantía, ¿no? Cuando venimos aquí a Turquía, algo que tuvimos que entender es que estábamos dispuestos a morir aquí. Y estábamos dispuestos a servir aquí, y si teníamos que morir, pues íbamos a morir. Entonces, cuando ves que hay hermanos que atraviesan esto, te recuerda que hay un costo, pero tampoco intentas que vivir en un estado de temor ni de miedo, porque nadie debería servir a Cristo si va a estar con esta presión de temor. Todos tenemos que servir a Cristo desde una libertad y un descanso y un gozo. Entonces, antes de que alguien viene a servir con nosotros, pues tienen que saber que hay ese riesgo y tienen que estar dispuestos, como ven dispuesto a morir. Quizá no ocurra, pero si ocurre, pues tú ya y sabes que Jesús, pero claro, la comunidad, sobre todo misionera, pues se preocupa. Es algo que hace que no mucha gente quiera ir a ciudades pequeñas. Entonces está ese riesgo, ¿no? De que cómo va a escuchar el evangelio esos pequeños pueblos, esas pequeñas ciudades, si ahí es mucho más peligroso. Pero oramos que Dios nos dé de nuevo, oramos que Dios abra puertas para que el evangelio llegue ahí. En nuestra carne todos tenemos temor y todos tenemos miedo a sufrir, es normal. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, Él nos da denuedo. Y el denuedo hace que no te importe nada más que dar a conocer a Jesús. El denuedo es lo que hizo que Esteban, mientras estuviera siendo apedreado, seguía predicando a Cristo. El denuedo y la llenura del Espíritu Santo es lo que hizo que Pablo fuera a lugares en donde sabía, aún siendo advertido por profetas, y decía, es que si vas a encarcelar y vas a ser azotado, y él decía, es que no solamente estoy dispuesto a ser encarcelado o a ser azotado, sino hasta morir por causa del evangelio. ¿Y cómo puedes decir eso? Solamente cuando el Espíritu Santo te da de nuevo. Por eso es tan importante que continuamente oremos que el Espíritu Santo llene a la iglesia, nos llene a nosotros y nos dé de nuevo de proclamar el mensaje del evangelio, porque sin el Espíritu Santo es imposible. Sin el Espíritu Santo todos estaríamos muertos de miedo, calladitos, pero cuando el Espíritu Santo viene, algo se enciende en nuestros corazones
y te hace poder seguir avanzando en la obra que Dios te ha pedido, en gozo, en amor y en descanso. En ese sentido, ¿estáis viendo también lo que podemos llamar brotes verdes de avivamiento? ¿Hay algunas cosas que también te animan a continuar ahí en la brecha? Este último año ha sido maravilloso. Dios está abriendo el cielo. Yo puedo contarles el ejemplo que estamos viendo en nuestra iglesia local. Durante muchos años, había solamente un joven en el grupo de jóvenes. Y el año pasado se convirtieron 4 más, ahora son 5, con lo cual nuestro grupo se ha multiplicado por 5 y ves que están llenos de vida, están llenos de pasión por Jesús, ver sus vidas nos ha inspirado y esto no había ocurrido en años anteriores, no solamente en nuestra iglesia local, también en las otras iglesias locales con las que tenemos contacto y relación. Dios está trayendo gente que está teniendo una revelación de Jesús y están dando pasos serios hacia Cristo. Entonces sí, de lo que Dios anhela hacer, creemos que es el comienzo. Todos los días recibimos preguntas de personas que quieren saber más de Jesús. De hecho, hace unos días, la semana pasada, nos escribió una mujer diciendo, ella vive en una ciudad un poco más pequeña, un poco más conservadora, diciendo que cuando ella era joven, ella empezó a hacerle muchas preguntas a su familia acerca de cosas que no entendía del Islam y cosas que ella veía que estaban mal en el Islam, pero lo único que sintió fue rechazo porque en el Islam no puedes preguntar, tienes que aceptar lo que te dicen y no puedes cuestionar nada. Pero ella siempre sintió una curiosidad acerca de quién era Cristo. Entonces ella empezó a buscar en internet Biblia en su idioma, la encontró, porque gracias a Dios la Biblia en turco y muchas Biblias en otros idiomas puedes encontrarlas a través de internet, y la encontró y empezó a leerla, se casó, y hace una semana empezó a hablar con su marido y decirle, estás mal por querer buscar más acerca de quién es Jesús, yo siento que soy cristiana, me identifico más con el mensaje de la Biblia que con el mensaje del Corán. Y el marido le dijo, mira, yo respeto si tú crees que la Biblia tiene pues mucha más razón, yo no te voy a impedir que tú sigas conociendo y buscando más de Dios. Y de hecho le dijo, y tengo que confesarte algo, yo he estado leyendo el Evangelio de Juan. O sea, el marido, el Espíritu Santo lo había llevado a buscar también la Biblia y había estado leyendo el Evangelio de Juan. Y entonces empezaron a buscar más y entonces ella nos escribió para contarnos todo esto y para preguntarnos y decir, yo me quiero bautizar y me pueden explicar cómo yo me puedo bautizar porque yo ya quiero ser oficialmente cristiana y tal. Entonces ahora la vamos a conectar con una iglesia local en su ciudad. Para mí esto es impresionante porque o sea, el Espíritu Santo lo que ha hecho ha puesto en ella una hambre por buscar y a través de la Biblia ella ha podido conocer la verdad y exponerse a la verdad de la palabra de Dios y el Espíritu Santo ha hecho una obra en su vida y Dios nos está usando a nosotros para poder conectarla con otros creyentes, porque claro, todos los cristianos necesitamos comunidad. No podemos ser cristianos y estar solos, necesitamos crecer en la iglesia. La iglesia es nuestra familia, es en donde crecemos, es en donde podemos madurar, es en donde recibimos consuelo, exhortación, donde nos edificamos unos a otros. Y le doy gracias a Dios de que nos use para poder conectarla con otra comunidad de creyentes, pero es impresionante que el Espíritu Santo esté haciendo esto en personas, ¿no? Y ella nos encontró. Entonces, me imagino que hay gente que está pasando por situaciones similares, pero no he encontrado otros creyentes. Está haciendo cosas impresionantes aquí en Turquía. Y Mauricio, para terminar, ¿qué mensaje nos enviarías desde ahí, desde Turquía, desde donde tú estás trabajando, a aquellos cristianos que vivimos en un contexto de libertad, que podemos compartir el Evangelio sin muchas repercusiones, ¿no? Sin mucho rechazo? Pues sobre todo que aproveches esa libertad que tienes y la valores, porque a veces cuando vivimos con esa libertad no la valoramos y no vemos que tenemos un privilegio tan fuerte de comunicarnos en nuestro propio idioma, de que podemos hablarle a alguien de Jesús, de que no es ilegal que alguien deje de ser
lo que sea para venir a Cristo, que no van a sufrir ese rechazo como tal, aunque siempre hay un cierto rechazo y hay un precio en cualquier parte del mundo, pero aprovecha la libertad que tienes para hablarle a alguien de Jesús y también pídele a Dios que te muestre cómo involucrar el Evangelio a lugares en donde todavía no está llegando el Evangelio. Es bien importante que como iglesia tomemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a los lugares no alcanzados. Dios nos lo pidió, Dios nos pidió ir por todo el mundo y llevar el Evangelio a todo lugar. Y puede ser desde tu casa por internet, el empezar a involucrarte, a conocer cómo está la iglesia en otras partes del mundo, en tus oraciones y en tu tiempo de oración, empezar a orar por otras personas. Unos amigos míos, cuando comen, en vez de orar por los alimentos, oran por misioneros antes de cada comida, que me pareció algo increíble porque 3 veces al día puedes estar orando por la obra en otros lugares y estar bendiciendo misioneros y estar orando. Entonces, yo creo que Dios no se va a enfadar porque no ores por la comida y uses ese tiempo para que ores por la obra de Él en otros lugares y hacerlo de una manera intencional, ¿no? Porque a veces no hacemos tomarnos en serio la oración y sobre todo pídele a Dios que llene tu boca y te dé de nuevo. Si te da temor compartir el Evangelio, está bien que tú seas honesto con Dios y le digas, mira, me da vergüenza compartir, o tengo temor de compartir, o me cuesta acercarme con alguien para ofrecerle oración, pero Él quiere ayudarte a que puedas hacerlo. Dios quiere darnos ese denuedo y su Espíritu Santo quiere empujarnos a hablar con la gente, a alcanzar a otros, y pídele que lo haga, que Él use tu vida, que no simplemente seas alguien que vas y te sientas en tu iglesia, sino alguien que está bien involucrado con la obra. Habla con tus pastores, cómo puedes involucrarte de una manera más seria en la obra que está haciendo tu iglesia local y puedas usar lo que tú tienes, usar tu tiempo, usar tu energía, usar todo lo que está dado a ti para el reino en donde Él te ha puesto. Pues Mauricio, muchas gracias. La verdad es que, como te decía en la primera parte, ha sido muy interesante lo que nos cuentas y sobre todo nos anima, ¿no?, a seguir ahí en la brecha orando, no tanto orando por la persecución, para que se acabe, sino para que la obra de Dios, para que el reino de Dios se siga extendiendo en esos lugares, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, que el Señor les bendiga y ha sido un enorme privilegio poder estar en esta conversación con ustedes. Muchas gracias también a todos aquellos que nos estáis viendo y como nos decía Mauricio, involúcrate en la evangelización hasta lo último de la tierra. Quizás Dios nunca te mande a ir a algún sitio como lo ha hecho con Mauricio, o quizás sí, pero lo primero que tienes que hacer es empezar siendo fiel en lo poco. Ora por los cristianos que están allí, ora por los misioneros que están ahí peleando la buena batalla y ponte tú también, sitúate tú también en la brecha para que el reino se siga extendiendo y que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Que Dios te bendiga.